Doctor Llorea, yo escuché con mucha atención su intervención y yo quisiera empezar con un término que para muchos podría ser un sacrilegio. Yo no veo solamente el sector de hidrocarburos, sino que estoy viendo al sector de hidroenergéticos, que es el término que está empezando a cobrar cada vez más dinamismo cuando se habla de esta industria. Y yo quiero empezar por romper también paradigmas. Hace unas semanas tuve la ocasión de participar en el encuentro de la Asociación Colombiana de Minería. Hoy lo hago también con ese sector y empiezo con esta reflexión. El mundo no puede seguir cayendo en las satanizaciones absurdas derivadas de la desinformación cuando se trata de abordar los sectores que contribuyen a la actividad económica y a la transformación social de nuestros países. Este sector, que es un sector pujante, trabajador, lleno de capacidades y que reúne además un gran talento humano, es un sector que representa para Colombia un poco más del 45% de las exportaciones. Es un sector que puede estar representando cerca del 40% del mercado de divisas en nuestro territorio. Es un sector que puede representar más del 36% de la inversión extranjera directa en Colombia. Pero adicionalmente es un sector que puede estar generando el 80% de las regalías y que puede representar, si no el primero, el segundo sector que más contribuye al recaudo tributario de nuestra nación. Pero no solamente eso, es un sector que por décadas fue añorado. Hoy lo que nos parece obvio, si nos retrotraemos tan solo 4 décadas atrás, no lo era tan obvio. Y lo digo porque tuve el inmenso honor de conocer del sector por mi abuelo, Hernando Márquez Arbeláez, autor de Código Nacional de Petróleos y viceministro de la cartera de Minas y Energía, siendo ministro el doctor Rafael Caicedo, y mi padre, que fue ministro de Minas y Energía, cuando se dieron los descubrimientos tan importantes y quizás el más significativo de los años 80, que fue Caño Limón. Colombia era un país que para aquel entonces producía escasos 200.000 barriles y teníamos que importar y teníamos que vivir pensando en ese trueque de exportaciones cafeteras y de otras materias primas para poder traer recursos de hidrocarburos para apuntalar el desarrollo de nuestro país. Fue gracias a este sector que cuando empezaron a darse los nuevos descubrimientos, los nuevos yacimientos, se empezaron a dar los cambios de regulación y la propia empresa colombiana de petróleos, Ecopetrol, pasó de ser una compañía que tenía más abogados que ingenieros buscando contratos de asociación a empezar a desarrollar nueva capacidad exploratoria y después con la creación de una Agencia Nacional de Hidrocarburos, el país empezó a construir un escenario para poder producir más de 900.000 barriles diarios y llegar inclusive a superar el 1.000.000 de barriles. ¿Y eso en qué se traduce? ¿En dinero? Sí, claro, en dinero. Pero no se nos olvide una cosa. La riqueza del subsuelo ha sido empleada para enfrentar la pobreza del suelo. Y no hubiéramos podido hacer grandes transformaciones sociales como la expansión de la red de protección social de Jóvenes en Acción, Familias en Acción, Adulto Mayor, entre otros muchos programas, si no hubiéramos tenido ese ingreso tan importante que ha representado para Colombia este sector. Entonces es muy importante poner esto sobre la mesa cuando aparecen esos discursos estigmatizadores, satanizadores y que tratan es de presentar a un sector que ha traído tanto bienestar para el país como un enemigo del desarrollo. No es un enemigo del desarrollo. Ahora bien, el reto que tenemos como sociedad es seguir viendo a este sector como un sector importante, dinámico
y trabajar con él, pero no caer en una especie de amorcillamiento del desarrollo de otros sectores. Y por eso lo que hay que aprovechar es mantener el sector, pero también seguir diversificando nuestra economía y nuestras fuentes de proyección y nuestras fuentes de generación de riqueza. No es como dicen algunos que hay que acabar con el sector para pensar en unos nuevos. No, no. Hay que armonizar el sector con el resto del desarrollo económico de nuestro país. Y por eso para mí un referente de nación que ha logrado poner esta discusión en el punto de la sensatez es Canadá. Canadá es un país que tiene un sector de hidrocarburos pujante y al mismo tiempo es un país que lidera la transición energética y desarrolla energías renovables no convencionales. Es un país que tiene minería vigorosa, pero al mismo tiempo es uno de los líderes mundiales en materia de reforestación y aforestación. Es un país que avanza hacia la carbono neutralidad e incorpora a todas las industrias, incluyendo esta, en ese propósito. Y yo creo que esa es la discusión que hay que poner sobre la mesa en nuestro país. Primero, valorar lo que el sector ha sido y entender que necesitamos también de este sector. Pero entender también que el reto de Colombia es el de ser un país líder en materia de acción climática. Nuestra presencia en Glasgow no fue para hablar de teorías, ni hacer promesas, ni compromisos. Es para construir una visión de futuro sobre realidades ya conquistadas. Y ahí quiero reiterar por qué. Porque nuestro país es el segundo país con mayor biodiversidad en el mundo. Porque el 52% de nuestro territorio es selva tropical húmeda. Porque el 35% de nuestro territorio está en el bioma amazónico. Porque tenemos el 52% de los páramos del planeta. Porque tenemos más de 950.000 kilómetros cuadrados de aguas territoriales. Porque tenemos también en nuestro territorio una riqueza única de especies endémicas. Y porque tenemos también una de las reservas más hermosas que puede tener el Pacífico en el mundo, que es el archipiélago de Malpelo y la reserva especial de Yurupari. Entonces, entender eso es para sentirnos orgullosos que como colombianos, ahí está ese tesoro. Pero también como colombianos, ser conscientes que nuestra matriz energética, la matriz de consumo energético, es una de las matrices más limpias que tiene el hemisferio. Es una matriz que por muchos años estuvo solventada por la generación hídrica y teníamos otros componentes en térmicas a diésel y limitados en térmicas con carbón, pero un país que ha empezado en tan solo 3 años en hacer una revolución, pasando de 28 megavatios de energías renovables no convencionales a tener hoy entre proyectos concluidos, proyectos en ejecución y proyectos que han sido entregados en la última subasta por más de 2.800 megavatios, es decir, 100 veces lo que teníamos de capacidad instalada hace tan solo 3 años y medio. Y ya tenemos hoy iniciativas privadas por 4.500 megavatios adicionales. Esa transición no es ajena a este sector. Porque le puse este desafío a Felipe Bayona hace tan solo 2 años y medio. Le dije, yo quiero que Ecopetrol sea la líder en la autogeneración. Y hoy Ecopetrol es la empresa nacional líder en autogeneración con energías renovables no convencionales. Estábamos hablando ahora, o hablaba el doctor Lloreda, de lo que es la granja solar de Castilla y recientemente la de San Fernando. Solamente esas 2 granjas son 3 veces la capacidad instalada que tenía Colombia de renovables no convencionales hace 3 años y medio. Y nos damos cuenta además que Ecopetrol también asumió otro reto, que han asumido ustedes.
ser carbono neutrales para el año 2050. Pero ya, por ejemplo, Zenith, transportadora, Zenith será carbono neutral en febrero del año 2022. Y viene otro reto, que lo tendrán que asumir también todos ustedes. Y es que no podemos quedarnos proyectando el futuro con la complacencia del presente. Colombia lanzó la ruta del hidrógeno verde, pero también la ruta del hidrógeno azul. Y ustedes en esa transición del hidrógeno gris al hidrógeno azul, las principales empresas del sector pueden jugar ahí un papel determinante, porque es pasar de la generación de ciertos gases de efecto invernadero a tener captura, reducción, pero hacerlo también en transformación hacia una fuente alternativa de generación de energía. Y en la medida que sigamos avanzando también en las renovables no convencionales y con excedentes que puedan tener en la propia capacidad de autogeneración, ahí también tendremos la posibilidad de desarrollar hidrógeno verde en un país donde solamente el departamento de La Guajira tiene un potencial que puede estar moviéndose entre unas 25 y unos 60 gigavatios de energías renovables no convencionales, lo que puede posicionar también a Colombia en ser uno de los grandes líderes en la generación de hidrógeno verde. Pero esto no es para ser excluyente con el sector, todo lo contrario, para ser armónico con el sector, porque si bien Colombia ha dado también estos pasos, Colombia hoy lidera la movilidad limpia en América Latina y el Caribe. Hoy tenemos más de 6.000 vehículos rodando en el territorio, que son vehículos eléctricos. Tenemos el parque automotor de carga eléctrico más grande de América Latina y el Caribe, y el parque automotor eléctrico de pasajeros, transporte público más grande de América Latina y el Caribe. Y se hace también sobre la base de que somos un país que genera hidrocarburos, que exporta hidrocarburos, pero en la medida en que también reduce su demanda interna en ciertos sectores y apuesta mucho más a la exportación, también seguirá generando más divisas para apuntalar los procesos de desarrollo en el territorio. Y claro, también los procesos petroquímicos, que son esenciales para el mundo, porque a veces no se le explica al ciudadano ¿para qué la petroquímica? Y poder alimentar 9.000 millones de habitantes en el mundo será imposible si no hay petroquímica, porque todos los esquemas de producción de fertilizantes y muchos derivados también de la petroquímica son esenciales para aumentar la productividad por hectárea global. Entonces, aquellos que vaticinan un futuro sin hidrocarburos se equivocan. Lo que tenemos es que construir un futuro donde los hidrocarburos y las fuentes renovables y la propia conciencia del consumidor es lo que nos da a nosotros la vital armonía que se requiere para contener la crisis climática. Y lo digo sobre la base de que Colombia ya asumió un reto. Colombia ya se planteó reducir en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, incluyendo la firma que hicimos con el presidente Biden, donde tuve la oportunidad de trabajar con él y su equipo, y también con otros 4 presidentes, entre ellos el presidente Moon de Corea del Sur, el presidente Fernández de la Argentina, también inclusive el presidente de Vietnam. Y nosotros lo que decíamos es, empecemos por algo muy concreto que salió de Glasgow, la reducción del 30% de las emisiones de metano para el año 2030. ¿Y quiénes son uno de los mayores gestores de este proceso? Este sector. Entonces, un logro, un objetivo. La carbono neutralidad del 2050, fundamental, esencial, que también ya la asumió el sector, pero también decretar en lo que se conoce como Leaders Pledge for Nature, que el 30% de nuestro territorio sea declarado área protegida. Y nosotros no nos vamos a esperar al 2030 para llegar allá, lo vamos a lograr en el 2022. ¿Y por qué esto es importante? Porque en la medida que haya áreas protegidas y se conserve, y la industria también juegue un papel activo en la conservación de esas áreas, eso va a permitir desarrollar un mercado voluntario de carbono, a partir del cual muchos sectores, empresas,
que participan dentro de este gran paraguas representado hoy van a poder alcanzar la carbono neutralidad también a través de créditos de carbono que se puedan transar con precios justos en los mercados que se van creando. Y por eso todo es armonía, y por eso también uso como referencia lo que ha venido haciendo Ecopetrol, porque estamos apostando también a una división especializada en temas de protección de la biodiversidad y de aportar a la reforestación. Pero son más de 14 empresas del sector que ya en Colombia están haciendo lo propio. Y lo hemos hablado con muchos, con Bernardo hace unos meses lo teníamos esa conversación acá. Hemos tenido también esta conversación con otras de las empresas que están llegando o a la cuenca del Putumayo, o a la cuenca del Huila, o a la cuenca del Meta. Entonces, para nosotros es el concepto de armonía. Pero también entender que detrás de este sector hay soluciones de vida. En el mundo de hoy, cuando se habla de la política para enfrentar la acción climática, también está lo que se llaman ahora clean cooking o cocina sostenible. Hace exactamente un mes y medio estábamos visitando la Tebaida, estábamos visitando el Parque Nacional del Café y recuerdo la emoción de haber entregado al usuario número 2 millones de los nuevos usuarios de gas en Colombia. Y la señora que recibía ese reconocimiento empezó a llorar. Y a todos nos conmovió, a mí personalmente me conmovió mucho. Y me decía, cuando tomó el micrófono, que ella hoy era la beneficiaria de tener el gas en su casa, pero que había perdido a una de sus vecinas por estar usando cocinol en un incendio. Entonces, cuando se habla también de poder llevar soluciones de esta naturaleza a los hogares, estamos hablando no solamente de contribuir a matrices energéticas, a compensaciones, sino a resolver también situaciones de vida. Y a mí me parece muy importante no tomar las cosas como dados, sino lo que se ha logrado también. Porque en efecto usted me lo decía, doctor Lloreda, me decía, esta es la última vez que usted hablará como presidente en el Congreso de la ACP. Me quedan 261 días y estoy trabajando 3 turnos para multiplicarlos, dado que no hay reelección en nuestro país y no tengo esas pretensiones. Pero óigame esto, en estos 3 años y 2 meses le hemos devuelto al sector algo muy importante, confianza. Y yo empiezo por lo siguiente, porque uno de los grandes daños que se le hizo a este sector para favorecer a quienes tenían criterios estigmatizantes fue esa reforma de regalías de hace 11 años, donde se asumió que el precio de $100 sería permanente y que siempre produciríamos 1 millón de barriles a $100. Y entonces empezaron a distribuir las regalías quitándole a los generadores y se habló de la famosa tesis de la mermelada en la tostada, que después terminó sirviendo de ejemplo para muchas otras cosas, a las cuales no le voy a hacer referencia hoy. Y en la medida que empezaron a perder ingresos las regiones productoras, la animadversión al sector permitió que llegaran discursos estigmatizantes. En estos 3 años se hizo la reforma al sistema para devolverle a las regiones productoras, también seguir protegiendo a las no productoras, pero introduciendo algo tan importante como las obras por regalías, o algo que yo le decía al doctor Lloreda tan solo hace 3 años, el anticipo de regalías, porque como me lo decía una persona coloquialmente, doctor, es que nosotros no nos vamos a quedar esperando hasta que aparezca el chorro en el pozo del Mister. Y eso que parecía tan coloquial, para nosotros fue absolutamente enriquecedor, porque permitimos el pago anticipado de la regalía, luego la comunidad ve el desarrollo y el aporte, inclusive antes de empezar a estar en los ciclos de producción. Eso, por ejemplo, se logró en estos 3 años. Lo segundo es que la discusión sobre los yacimientos no convencionales
pasó de ser una discusión politizada, muchas veces pueril, muchas veces sujeta de todo tipo de manipulaciones, a ponerla sobre la mesa en un estricto diálogo y en una compaginación de elementos analíticos entre la industria y los expertos. Y eso, yo sé que los tiempos no dejan de ser a veces dolores de cabeza, pero eso que permitió que pasáramos de una discusión capturada de la especulación a que nos pusiéramos en una conversación de pilotos de investigación que nos tienen que dar a nosotros los resultados con toda la tecnología, con toda la trazabilidad y en tiempo real de si existe o no una real afectación a los acuíferos o si altera los niveles de sismicidad, etcétera, etcétera, para concentrarnos en lo que realmente es importante. Y otro elemento, dispusimos mejores normas y mejores medidas regulatorias para también dejar proyectado la exploración y explotación costa afuera en nuestro país. Porque es cierto, ya Colombia tenía experiencias costa afuera. Yo recuerdo en los años 80 acompañar a mi padre a lo que después sería Chuchupa y Ballenas, y recuerdo además cómo había una gran expectativa en los últimos años, sobre todo hacia el año 2013, 2014, con las inversiones que en su momento había hecho Anadarko, que desafortunadamente chocaron con la caída de los precios y que por un tiempo prácticamente alejaron la inversión, pero hemos visto, por ejemplo, la decisión también audaz y corajuda de Occidental de decir: nos salimos del onshore, vamos al offshore, compramos esta inversión y vamos a desarrollar este proceso. Pero ver al mismo tiempo al grupo Carlyle decir: bueno, ok, si se va Oxil del onshore y se va al offshore, yo voy por el onshore. Y como lo hemos visto también con muchas de las empresas de ustedes, pequeñas y grandes, de decir: vamos a llegar con nuevas tecnologías y vamos a hacer recuperación primaria de campos, y por esa vía seguimos manteniendo nuestra vigencia en lo que tiene que ver con las reservas en términos de año, inclusive aumentándola prácticamente un año. Y haber visto también algo audaz, sin precedentes, que fue ver llegar a Ecopetrol a esa cuenca del Permian y decir: aquí llego, aquí invierto, aquí me asocio, siendo la inversión colombiana más importante de nuestra historia en territorio extranjero. Pero ver también cómo la misma industria ha empezado a encontrar por lo menos unos diálogos en materia de regulación que a veces nos traen dificultades, pero son dificultades que yo las veo siempre como oportunidades, sobre la forma de estabilizar costos de transporte en el tiempo, en la manera como nosotros queremos buscar una mejor distribución entre el CAPEX y el OPEX. Pero en líneas generales, yo también se los digo, también en estos 3 años y medio casi, hemos logrado que se reactive la asignación de pozos para exploración en nuestro país. Y yo creo que lo que estaremos viendo en pocos días también será muy enriquecedor, porque nos habremos dado cuenta que el dinamismo se recupera y se recupera con un sentido de futuro. Y hemos podido demostrar que es perfectamente posible hacer estas reformas en el sector de hidrocarburos, pero al mismo tiempo mostrarle al mundo que somos un país que puede ser líder en la transición energética, que puede ser líder en la economía circular, que puede ser líder en la siembra de árboles, que puede ser líder en la determinación de territorios protegidos de nuestro país, y que puede ser al mismo tiempo líder también en contratos de conservación natural. Porque todo esto está pasando, y está pasando en un país que logró sortear una de las mayores adversidades. La pandemia no ha terminado, es cierto, y nadie puede hacer cuentas alegres, también es cierto, pero nosotros demostramos el año pasado que, si bien no teníamos la pólvora fiscal que tenían países como Chile o Perú, con niveles de endeudamiento sobre PIB bajos, porque nuestro gobierno empezó con una deuda sobre PIB del 50%, logramos crear una renta básica de emergencia que le ha llegado a más de 3 millones de familias de nuestro país, y que además se extenderá hasta diciembre del año 2022. Que logramos sacar adelante un programa de apoyo al empleo formal que ha protegido 4 millones de puestos de trabajo formales, que logramos incorporar la matrícula gratis
para la educación pública universitaria en los estratos 1, 2 y 3, que logramos la devolución del IVA a cerca de 2 millones de familias, las más vulnerables, eliminando uno de los aspectos más regresivos de ese impuesto, que pusimos en marcha los días sin IVA para activar demanda y liquidar inventarios, y hoy estamos adelantando el segundo de este año, y que fuera de eso hemos logrado que en medio de la pandemia se alcancen las ventas más altas de vivienda en la historia de Colombia, empezando por la vivienda de interés social. ¿Quiénes compraron vivienda el año 2020? Los más vulnerables de Colombia. El 60% o más personas con menos de 2 salarios mínimos de ingreso, 41% jóvenes entre 18 y 28 años de edad, y logramos más de 195.000 viviendas vendidas el año pasado. Esa es la demostración de un país que tiene resiliencia y que con el compromiso por Colombia, que es el equivalente al New Deal en nuestro país, con inversiones públicas, privadas y público-privadas por más de 130 billones de pesos, nosotros pusimos fin a la recesión en el primer trimestre de este año, creciendo por encima de países que tenían inclusive mejor perspectiva, logrando en el segundo trimestre un crecimiento del 17.6%, tercer trimestre 13.2%, primeros 9 meses del año un crecimiento de más del 10%, y eso demuestra que Colombia está avanzando porque tomó las decisiones regulatorias a tiempo, las decisiones fiscales a tiempo, incluyendo el descuento del 100% del IVA sobre bienes de capital que ha impactado favorablemente a este sector, el descuento del 50% del ICA, el fin de la renta presuntiva y algo también muy importante, una reducción de la tasa nominal de renta que aún hoy, con el apoyo que tuvimos del sector privado en la última reforma, es aún menor de lo que teníamos en el año 2018. Y todo esto sumado a que es un país que defiende la libertad económica. Y la defensa de la libertad económica no es nada distinto a tener claro que una economía funciona cuando hay libertad de elegir, cuando los sectores pueden expandirse sobre certidumbres regulatorias y donde la certeza de un sector no depende del estado de ánimo de un presidente, ni si al presidente le gusta o no le gusta, porque una economía que se dirige según el estado de ánimo o los caprichos de un gobernante es lo más próximo a un régimen totalitario, autoritario, demagógico, populista. Este ha sido un gobierno que cree en la libertad económica y que podemos tener discusiones en materia de regulación, pero se respetan las certidumbres y se ponen las discusiones en el plano de la democracia. Esa defensa de la libertad económica para mí es lo más importante hoy. Hace pocos días estaba en el informe del Consejo Nacional de Competitividad hablando de indicadores, de muchas medidas, etcétera, pero cerré esa intervención diciendo que lo más preocupante para la competitividad de un país es caer en manos de un demagogo. Lo peor que le puede pasar a una economía es caer en manos de alguien que por vanidad, que además por arrogancia, se atreva a decir este sector no va más. ¿Por qué? Porque se le dio la gana. Eso no es lo que le sirve a ningún país. La libertad económica la dictan las reglas del mercado, pero es que esta es una economía que ha tenido mercado y siempre ha reconocido en el artículo 333 de la Constitución la función social de la empresa. Entonces, aquí lo que se requiere es defender la libertad de elegir, la libertad de hacer empresa, la libertad de generar empleo y la libertad, por supuesto, de innovar, de tener la capacidad de transformar sectores. Y ese ha sido el derrotero de este gobierno. Este año, con la ayuda de Dios y con las tendencias que llevamos, será el año de mayor crecimiento en este siglo. Claro, no faltan las voces. Pero es que eso es un rebote. Es que eso, imagínense, 10% de un rebote. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, ¿será que sí? Año 1999 tuvimos una recesión de menos 4.5. O sea, nos tocó a nosotros, Bernardo, en el gobierno. Y en ese momento no había pandemia. Era un choque financiero internacional que nos golpeó y que se vio traducido en una crisis financiera. En el año 2000
Después de haber decrecido menos 4.5, la economía creció 2.5. Año 2001, 1.5. Año 2002, 2.5. Tomó casi 5 años recuperar el dinamismo económico. Aquí, queridos amigos, la economía decreció 6.8 y fue una de las economías que menos decreció en la OCDE y que menos decreció en América Latina y el Caribe. Y este año ya por lo menos podemos decir, vamos a crecer por encima del 9 o por lo menos en el 9, con la actualización de datos de la medición del DANE. ¿Eso a dónde nos pone? Que estamos creciendo por encima del año 2019. Esto no es un rebote, esta es una reactivación real. Y que las proyecciones que tienen los bancos de inversión, el Fondo Monetario y otros centros académicos para el año 2022 es que podemos crecer por encima del 4,5 o del 5%. Esto no ocurre de la noche a la mañana, esto ocurre porque tomamos las decisiones a tiempo, antes de la pandemia, durante la pandemia, y las estamos tomando hoy, y es la defensa a ultranza de la libertad económica. Y eso me lleva también a decir lo siguiente: mucho cuidado con esos discursos que le hablan a un sector como este diciendo, aquí se va a acabar el petróleo, aquí se va a dejar de exportar petróleo. Porque la única pregunta que me llega a la cabeza es, ¿a quién le están haciendo la vuelta? ¿O es que aquí los carros los van a tanquear con qué? ¿O es que aquí la petroquímica con qué va a funcionar? ¿O es que aquí los fertilizantes quién los va a producir? Que no sea que le están haciendo la vuelta a los que en el mundo ya se posicionan como expertos en manipulación electoral y quieren también tratar de meter los deditos a ver si aquí el enchufe tiene corriente. Esas son las preguntas que hay que hacer. ¿O es que si aquí se acaba el petróleo, entonces quién le va a reponer ese 80% de las regalías a la nación? ¿O quién va a responder por esos miles de empleos? ¿O quién va a responder por ese recaudo tributario? Solamente un demagogo es capaz de hacer ese tipo de afirmaciones sin ruborizarse, porque eso se llama jugar al espíritu pendenciero en la sociedad, cuando lo que la sociedad necesita es la fraternidad, de entender que todos los sectores se requieren y que todos los sectores también tienen que asumir una responsabilidad frente a la acción climática, como en efecto lo están haciendo. Entonces, doctor Lloreda, el balance general es que en estos 3 años y 2 meses creo que hemos cumplido las promesas que hemos planteado para el sector. Obviamente, aquí no hemos terminado. 261 días, 3 turnos, seguiremos trabajando para que este sector siga aportándole a nuestro país, pero siga aportando en armonía con el resto de la economía y también motivándonos a que tomen decisiones cada vez más audaces en materia ambiental, como en efecto lo han hecho, y yo quiero reconocérselo a las empresas del sector. Pero además, también como han mejorado y como se han preocupado por fortalecer todos los temas en lo que tiene que ver con gobernanza y en los aspectos sociales. Porque hay una gran obra social que tiene este sector que tiene que ser además transmitida a todo el país. Y lo vemos con inversiones en escuelas, en vías, en electrificación rural y muchas otras más. Esta visión de concebir la democracia es en los equilibrios, en los balances, y no en las rupturas propias de la lucha de clases y de la estigmatización, es la que ha caracterizado a nuestro gobierno. Y por eso nos sentimos orgullosos de ver a una economía que crece vigorosamente, que está generando empleo, a un país que en 3 años y 3 meses ha aumentado en un 196% la inversión extranjera directa no mineroenergética, a una nación que ha logrado también ver en la economía naranja, en la ciencia y en la tecnología, en la 4ª revolución industrial, una oportunidad que hoy nos posiciona como el Silicon Valley de América Latina. Hoy Colombia está pudiendo mostrar con su resiliencia de lo que es capaz, mientras otros países de América Latina se están quedando en el pantano de las batallas ideologizadas y de los gobiernos que quieren dirigir desde los caprichos del Estado qué se hace y qué no se hace. Así que, apreciados amigos, me complace tenerlos aquí en la casa de todos los colombianos
y decirle a este sector que seguiremos trabajando con ustedes por un gran propósito que se llama Colombia. Muchísimas gracias.